Perdón. No se puede ver.
Buenas tardes a todos. Soy Janet, Buenas tardes, soy Janet Díaz Quintanilla, coordinadora de posgrado del Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente de la Universidad Católica San Pablo. Les doy la más cordial bienvenida a la charla Logística Verde. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Daremos inicio a la charla invitando al MBA Ramón Puente Margalef, quien es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. MBA por IEC, ha trabajado 10 años en multinacionales como Valeo, Plastic Omnium o Visteon, en el sector de automoción en varios países de Europa. En el año 2002 creó su propia empresa de logística para el sector de automoción, hasta que en el año 2008 la vendió a un grupo logístico internacional. Del 2008 al 2015 fue socio de una empresa de motos llamada Gas GA, actuando como CEO. Y desde el año 2007 es consejero en diferentes empresas o grupos industriales como CMP, OSA, CMS, MediaMarkt y fondos de inversión industrial como Sodena. En la actualidad está en el Consejo de Administración de varias empresas logísticas e industriales y lo compagina con formación en instituciones como Fundación ISIL. Fundación ISIL es una empresa con la cual nosotros, la universidad, tiene convenio y se está planificando un viaje de estudios para fines de mayo del 2022, que se realiza como parte complementaria a la maestría en Gerencia de Operaciones y Logística, que inició en junio del presente año. Visitarán empresas como Amazon, Desigual, Puerto de Barcelona y Disalfaro. Para acceder a la información de los programas que se desarrollan en el departamento, pueden ingresar a la página de posgrado de la universidad. Ahora sí, sin más demora, cedo el uso de la palabra a nuestro ponente invitado, Ramón Puente. Adelante, Ramón. Hola, buenas tardes a todo el mundo, buenas noches aquí en Barcelona y muchísimas gracias a la Universidad Católica San Pablo de invitarme a esta charla, que espero que sea de vuestro agrado. Sin más, os presento he preparado una pequeña presentación de lo que entiendo como lo que es la cadena de suministro, más que llamarle verde, me gusta llamarle más sostenible. Y esto tiene un motivo, es decir, es hablar del mismo argot en todo el mundo. Creo que hoy por hoy la cadena de suministro, además de ser verde, tiene que ser sostenible. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de cadena de suministros sostenible? Me gustaría explicaros un poco en este gráfico la cantidad de compañías ya que se están agrupando alrededor del proyecto Carbon Disclosure Project. ¿Qué significa? Que hay actualmente unas casi 10.000 compañías en Europa que están abiertas a dejar ver al resto de la comunidad, al resto de stakeholders de las compañías, cuál es su huella de carbono. ¿Y por qué lo hacen esto? Pues justamente es una manera de fomentar el marketing de sus propias compañías y de fomentar a sí mismo crear cadenas de suministro cada vez más sostenibles, en la medida que son transparentes con el mercado, en la medida que están explicando al mundo que realmente para ellos la sostenibilidad es un tema fundamental. Entonces, dentro de este caso, fijaos el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y son compañías, todas ellas, que representan realmente una cantidad, son empresas muy grandes. No estamos hablando de pymes, sino estamos hablando de empresas tremendamente importantes. Aquí se ha hecho un estudio en Europa por parte de Havas, en la cual, fijaos las percepciones que tiene el cliente de la cadena de suministro verde. Es decir,
las compañías, el 74% de las compañías son socialmente responsables y que pretenden mejorar su imagen en cuanto a su percepción por parte de los clientes, que el 77% de los clientes les gusta trabajar o comprar productos con empresas que son sostenibles, y el 86% es un criterio de compra. Es decir, y cada vez más el nuevo consumidor es un cliente que exige a sus compañías cada vez más que sean sostenibles y que sean friendly o amigas del planeta. El concepto sostenibilidad está llegando también a los responsables de cadena de suministro. Esto es un estudio de este año, del año pasado, que se ha hecho este año, donde veis que el 51% de los profesionales que trabajan en la cadena de suministro en muchas compañías están preocupados o tienen proyectos los próximos años de cómo construir cadenas de suministro que utilicen economías circulares. Explicaremos después qué es la economía circular. Pero fijaros ya un ejemplo aquí que os pongo, que es Living Package, que es una empresa que ofrece para el e-commerce tipos de embalaje retornables, que pueden ser retornables incluso y usados unas 1000 veces. Entonces esto simplificaría muchísimo o mejoraría muchísimo la percepción que tenemos cuando Amazon o cuando cualquier otro player de e-commerce trae estos productos a nuestras casas con un tipo de embalaje que es cartón y que al final crea más desperdicios. Asimismo, si estamos planteando cadenas de suministro, y esta es la segunda parte de la sostenibilidad, cada vez más robustas, más resilientes. ¿Por qué? Hemos sufrido una pandemia, estamos sufriendo todavía una pandemia que tiene repercusiones económicas en la cadena de suministros que veremos en los próximos años muy, muy fuertes, y lo que está ocurriendo aquí es que tenemos que construir cadenas de suministro cada vez más resistentes y que puedan subsistir a pesar de las disrupciones tanto económicas como medioambientales que puedan existir en nuestro planeta y en nuestros países. Por tanto, no solamente tenemos que pensar en sostenibilidad desde el punto de vista de cadenas de suministros verdes, sino también que estas cadenas de suministros sean más resistentes a los problemas que vayan a existir en la economía. Cuando hablamos de sostenibilidad, no todo el mundo nos preocupa lo mismo. Y aquí tenéis un gráfico donde intento pintar qué nos preocupa a cada parte del mundo. Así como en Latinoamérica o en Rusia, por ejemplo, sostenibilidad es vista fundamentalmente principalmente como contaminación del agua. En Europa o en México es visto como cambio climático. En Alemania y en Indonesia es el desperdicio de plásticos. Otros están pensando en contaminación del aire. Otros, por ejemplo, en China, que es un tema fundamental. Otros en salud sanitaria. Otros en escasez del agua. Todo es lo mismo, al final todo forma parte de la sostenibilidad, pero la percepción que tienen los diferentes países o la importancia que le dan a cada cosa varía, como ya veis en este gráfico. Al final está todo relacionado, pero cada país da una prioridad diferente a cada caso. Y aquí en esta slide de aquí lo que intento sobre todo es explicar por qué hablamos de sostenibilidad. Cuando, para mí, y esto es importante, cuando hablamos de temas medioambientales encontramos en esta área de aquí, perdón, ¿lo veis aquí? Sí. Las cadenas de suministro verdes, que llamaríamos, en las cuales buscan sobre todo mejorar, son muy intensas en mejorar el tema medioambiental, los aspectos medioambientales, pero no tienen en consideración temas sociales. Por contra, tenemos otras cadenas de suministro mucho más humanitarias, donde lo social es más importante, donde tener un empleo digno, donde tener unas relaciones laborales dignas, donde el trabajador se gane la vida, donde no busquemos también la generación de empleo. Eso es lo que llamaríamos cadenas de suministros más humanitarias. Y en estos cuadrantes tenemos básicamente a lo que nos hemos dedicado estos años. O sea, en estos años, y esto es una idea fundamental, es que
en general, casi todas las empresas en los últimos 30 años nos hemos focalizado a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. ¿Vale? Es lo que se llama cadena de suministro eficiente. Cuando tú buscas la eficiencia como leitmotiv, como objetivo fundamental en tus cadenas de suministro, pues ocurre lo que nos ha ocurrido hasta ahora, que la parte social de las cadenas de suministro nos hemos olvidado de ella y que la parte medioambiental todavía más. Es decir, no nos importa trasladar productos por todo el mundo contaminando lo que sea necesario o usando materiales no reciclables o usando plásticos que contaminan los mares, porque todo era en pos de la eficiencia. Bien, ¿cuál es el objetivo? Y por esto el concepto de cadena de suministro sostenible. Queremos cadenas sostenibles que sean eficientes, pero que también tengan en consideración temas medioambientales y temas sociales. No nos podemos olvidar de la parte social. Veremos un poco después, haremos más hincapié en esta charla en la parte más medioambiental, pero también quiero hacer algunos apuntes sobre la parte social de estas cadenas de suministro. Cuando hablamos de la parte más logística verde, por llamarle así, estamos hablando de intercambiar información, estamos hablando de generar nuevas formas de network logístico y transporte, de un packaging diferente, de unos almacenes diferentes y reducir eso, todas las emisiones y la huella de carbono. Pero no podemos olvidar que hasta ahora hemos trabajado siempre en la eficiencia y que va a seguir habiendo indicadores destinados a la eficiencia de las cadenas de suministros. La diferencia ahora es que vamos a usar otro tipo de indicadores para analizar cuán friendly es mi cadena de suministros con el medio ambiente, ¿vale? Es decir, no desaparecerá la eficiencia. Seguiremos trabajando. Seguramente, como os explicaré más tarde, vamos a cambiar un poco el objetivo fundamental de esa cadena de suministros como en busca solamente y únicamente de la eficiencia. Y este es un ejemplo. Es decir, vamos a poner indicadores, vamos a medir la huella de carbono en cada una de las cadenas de suministro en las próximas empresas que vamos a analizar. Y aquí está un poco el punto. Para nosotros, desde el ICIL, es importante entender que tanto la gente como el planeta, como la eficiencia, son conceptos no excluyentes. Significa que hay un punto de conexión, y ese punto de conexión entre la parte social, la parte de personas, la parte social, la parte medioambiental y la parte de eficiencia es la llamada sostenibilidad. Yo no puedo diseñar cadenas de suministro que no sean eficientes, yo no puedo diseñar cadenas de suministro que ataquen o que no tengan en cuenta a las personas, y no puedo crear cadenas de suministro hoy que no respeten el medio ambiente, porque es nuestra manera de preservar el futuro de las nuevas generaciones. Por tanto, por eso hago hincapié en el área de la sostenibilidad como concepto, porque tiene que tener en cuenta los tres grandes conceptos. Aquí tenéis una serie de gráficos, le llaman el 3P Model, que es People, Planet and Profit, y aquí una serie de indicadores y de maneras de trabajar que tenemos en las diferentes compañías, en los diferentes indicadores y maneras de tener en cuenta tanto en la parte social como los derechos humanos, como las comunidades, como las relaciones laborales, como la diversidad, como la parte medioambiental, como es el aire limpio, el agua, la tierra, las emisiones, el cero desperdicio, etc. ¿Vale? O la parte más socioeconómica, como es la creación de trabajo, la creación de nuevos skills, la ética en los negocios, la inversión social. ¿Vale? Pero todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. A modo de ejemplo, y para que veáis que la cadena de suministro es fundamental, estas son las rutas fundamentales en el mundo sobre transporte que tenemos desde diferentes partes del mundo, y vemos que este es el top 20 global de emisiones de CO2 en los flujos de exportación. Y vemos que el principal flujo de exportación más contaminante que hay en el mundo es el flujo que va de China hasta Estados Unidos, siendo el segundo de China a Europa. Es decir, el trasladar nuestros centros productivos de Estados Unidos o de Europa a China ha sido muy eficiente desde el punto de vista de producción.
y seguramente que eficiente hasta ahora en el tema transporte. Pero esto ha conllevado que las emisiones por parte del transporte, de emisiones de CO2 por parte del transporte se ha disparado en los últimos años. Y aquí tenéis un poco el ejemplo. El tercer flujo importante es de China a Japón y a Corea, ¿vale? Entonces, en este estudio de la OCDE nos habla de decir, cuidado, que estas ideas que surgieron en los años 90, llamadas globalización, en la cual tú produces en la otra parte del mundo y suministras el producto a otra parte, pueden haber sido muy eficientes en el pasado, pero que desde el punto de vista ecológico no es muy eficiente, porque incrementa de una manera extraordinaria las emisiones de CO2 a la atmósfera. Fijaos en este producto. Este producto lo cogí el otro día en Estados Unidos. Es un producto, son unas peras que han crecido, que se han recolectado en Argentina, se han envasado en Tailandia y están en un supermercado en Nueva York. Este zumo de pera debe costar 0,801 euro como a lo sumo. Dólares, perdón, que están en Estados Unidos. Vale, seguramente será muy eficiente el proceso, pero ¿realmente hay que hacerlo así? ¿Realmente tenemos en cuenta el impacto en el medio ambiente que tiene esta logística que hemos diseñado? ¿Alguien ha planteado qué impacto de CO2 tiene esto en toda la cadena? ¿Qué se ha buscado en este caso? Pues bueno, que la pera era más barata producida en Argentina, que el envasado era más fácil hacerlo en Tailandia porque le pagamos mucho menos a los trabajadores en Tailandia que en Argentina, supongo, y que el mercado mejor para consumir esto era Estados Unidos, que es donde más pagan. Bien, estos son los problemas que están detrás de esos flujos de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera. Desde el punto de vista medioambiental, esto es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Y esto es un poco lo que tendremos que analizar en los próximos slides. Esto del pasado ha existido, está pasando, pero no puede seguir funcionando así. Perdón. Ahora. Pero nos encontramos ante una problemática detrás de todo esto, que es que esto es mi cadena de suministro antigua, por decirlo así, donde teníamos una planta productiva, unos centros de distribución, unos centros de mezcla o de diferentes productos que llegaban a esos centros, los centros de distribución y las tiendas. Bien, ahora aparece una cosa que se le llamará omnichannel. ¿Qué es el omnichannel? Básicamente significa que mis clientes, estos de aquí, que antes iban a la tienda a comprar, ahora no compran en la tienda. Compran en multitud de sitios. Compran vía internet, compran con el móvil, compran con la tablet, compran en los stores de la tienda o en los stores del distribuidor o en los stores de la propia marca, compran en distribuidores.com o compran en la página web de la marca en cuestión, o compran a un comparador de precios, o van a la tienda física. Entonces, tenemos unas personas, un cliente final, que va a muchos sitios a comprar. Con lo cual, mi logística, que era bastante sencillita antes, se me ha complicado de una manera brutal. Y tenemos un problema, que es que esta última parte de la logística es tremendamente, encarece mucho el producto, cosa que el cliente no está pagándolo, y dos, es altamente contaminante, muy contaminante. Es decir, el modelo de Amazon de traerme un producto de €1 yo en China a mi casa, un conector que estoy pidiendo, este bolígrafo que le voy a comprar a Amazon, que quiero que me lo traiga mañana en 24 horas, y que lo han hecho seguramente en Tailandia, y que me cuesta €1, realmente yo puedo pagar este euro, pero ¿cuánto CO2 ha generado este producto? Cuando hemos visto que lo ha trasladado solamente en avión o en un barco, que me ha llegado aquí y que hay un señor con una furgoneta que me lo trae a mi casa.
¿vale? Entonces, este es un problema que está subyaciendo. Un dato, el año pasado, en noviembre, por decir el dato de hace un año exactamente, se repartieron en China en una semana 1.880 millones de paquetes, todos con logística urgente, que repito, es ultracontaminante a domicilios particulares. La mayoría de esas entregas fueron en cajas y plásticos que terminaron en vertederos sin control. Es decir, en China apenas se reciclan el 5% de los desechos generados por comercio electrónico. Desde el punto de vista medioambiental, ¿es sostenible esto? No, no lo es. Y esto ocurre una semana en China. Pero podemos replicar esto en China, en Europa, en Latinoamérica o en Estados Unidos. Me es igual. El caso está siendo el mismo. Y por tanto, o cambiamos esta última milla de concepción de cómo entregar en esta última milla, o el comercio electrónico estará abocado a tener unos grandes impuestos si queremos seguir manteniendo un compromiso con el medio ambiente. Modelos como el de Amazon tendrán que cambiar la forma de suministrar y sobre todo la forma de entregar esos productos en un tipo de embalaje diferente. En las cuentas del año pasado, la Amazon, por ejemplo, se negó a informar cuál era la huella de carbono de su compañía. No quiso informar al Consejo de Administración, no quiso comunicar a la Junta de Accionistas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la transparencia de las compañías. No sé cuánto tiempo va a poder aguantar ese tipo de actitudes, empresas como Amazon u otras, que hay por aquí. Digo Amazon porque es la más conocida, pero casi todas las de última milla están en esa problemática. Veremos en los próximos años cambios tanto en los vehículos que me entregan en mi casa, buscando vehículos con tipos de combustibles diferentes o tipos de vehículos diferentes y estrategias y tácticas de suministro o de red de entrega diferentes. Va a ser complicado mantener la entrega en casa. Seguramente tenemos que definir otro tipo de consolidaciones urbanas, otro tipo de almacenes urbanos y otro tipo de transporte, seguramente. ¿Vale? Hay empresas, aquí una empresa alemana que está haciendo transportes ya de temas alimentarios de forma urgente en las zonas urbanas y está definiendo los microalmacenes en zonas urbanas, desde los cuales se suministran a barrios. Bicicleta o incluso con otros tipos de vehículos no contaminantes. Pero vamos a empezar a ver la aparición de los micro o los pequeños almacenes de entrega en menos de 24 horas, ¿vale? Que van a aparecer, porque, repito, tenemos que cambiar esa estrategia porque medioambientalmente no funciona, no va a funcionar, ¿vale? A medio plazo. Dejadme, aquí tenéis un link a un informe que ha hecho el World Economic Forum sobre cómo las cadenas de suministro, dónde y de qué manera contaminan. Y en este caso, fijaos que hicieron estudios sobre diferentes sectores, como es el sector de cementos, de acero, de minería, de agricultura, textil, químico o incluso electrónico, construcción, automóvil, alimentación, moda o food, ¿cómo se llama esto? Moda, etc. Consumer goods, perdón. Y ver, cuando hablamos de productos finales, casi el 70, 80, 90% de la contaminación que producen esos productos se debe a la cadena de suministro. Solamente menos del 10% en algunos sectores son la producción o el consumo eléctrico. Es decir, casi todas las emisiones vienen por los proveedores del transporte, no por las operaciones de las propias compañías. Entonces, es lo que os decía antes, cuidado que al final tenemos compañías que están focalizando a mejorar la emisión de CO2
en sus fábricas cuando el problema subyace en sus proveedores y sobre todo en su transporte de proveedores hasta la fábrica y de fábrica hasta el cliente final, ¿vale? Y eso es un poco lo que intenta este informe que tenéis aquí, el link para poderlo descargar, es gratuito, del World Economic Forum. Lo bueno es que por muy poco, hay una serie de acciones que podemos llevar a cabo para reducir de una forma bastante fuerte las emisiones. Es decir, con muy pocos euros somos capaces, hay una serie de acciones que las sodadas que son verdes, que con poca gestión o con poca inversión, más que gestión, sería mucha gestión pero poca inversión, soy capaz de reducir fuertemente las emisiones. Y aquí tenéis un poco los ejemplos. Ahora veremos detrás de cada color qué acciones hay. Las acciones en verde es con muy poca inversión, las acciones en amarillo es más importante, es entre 10 a 100 euros por tonelada, y las que son más importantes son en inversión, son las que son más de 100 euros por tonelada de CO2. ¿Vale? Si vamos a las acciones, mirad por ejemplo que tenemos a reciclar los productos. Claro, en muchos productos reciclarlos tiene un coste muy bajo. Es más, tiene un ahorro, incluso. Y esto me permite realmente reducir, si yo reciclo un producto, me permite reducir mucho mi huella de carbono. Ser más eficiente en la consumición eléctrica. Me permite también mejorar mucho mi huella de carbono. Usar energías renovables. Aquí sería ya, empezaríamos con estas tres. La inversión no es alta y hay mucho ahorro. Hay ahorro en las compañías y después hay un impacto medioambiental muy fuerte. Aquí tendríamos otras medidas que son más intensas en inversión, pero que bueno, que se pueden trazar, que son usar calor de energías renovables, como biomasa o otros tipos de elementos. Producción, nuevos sistemas de producción. O crear sistemas, soluciones basados crear sistemas para evitar la deforestación. Repito, estas están más a largo plazo, la madurez de esas funciones no está tan clara y bueno, la inversión todavía es alta. Aquí tenemos una que es importante y que no tenemos muy clara cómo ir hacia adelante, que es el cambio de combustible. Estamos apostando casi todos los países por cambiar el transporte de energía, de motores de combustión usando gasolina a motores eléctricos. Pero cuidado que esto tiene que implicar que si yo me muevo de la gasolina hacia el motor eléctrico, esa energía que estoy generando eléctrica, tengo que dotarla de unas generaciones de energía no contaminantes, porque hoy por hoy la mayor parte de energía eléctrica que tengo está basada en carbón, en elementos fósiles, carbón y petróleo. Esto va a implicar que tengamos que invertir muchísimo dinero en energías renovables, que tengamos que invertir mucho dinero, veremos o no, en centrales nucleares. Hay países que están apostando por centrales nucleares. China tiene un problema hoy energético tremendo, tiene cortes energéticos que hacen que su industria no pueda producir todos los días, están cortando, hay un blackout por el intenso uso de la energía que está pasando en este país y se están planteando un tipo de energía nuclear diferente. Ojo, no digo que sea la solución, pero digo lo que están haciendo algunos países. Pero por otro lado hay otros caminos que se están abriendo, como es la aparición de lo que llamamos gasolinas sintéticas o fueles sintéticos, cuya capacidad de contaminación es muchísimo más baja. Estamos hablando del 20% de lo que contamina un coche actualmente. Un coche, un camión se quiere aplicar en aviación, por ejemplo. El uso o el hidrógeno, que es otra vía de trabajo también, pero que todavía faltan para las. Estuve en Repsol, que es una compañía importante de gasolina que está apostando por el petróleo, gasolina sintética, o por el queroseno sintético,
y ellos hablan de entre 2 y 5 años para estar en el mercado. Pero claro, ese tipo de energía, que repito, es mucho menos contaminante, puede utilizar toda la infraestructura que tienen ahora las petroleras, todas las estaciones de servicio, y los coches pueden usarse los mismos. Claro, no hay que cambiar todas las infraestructuras eléctricas del país para poder dar soporte a un cambio de flota de coches de gasolina eléctricos. Y por último, estamos hablando también de sistemas de reciclaje y de captura de carbón. En lugar de enviar el CO2 fuera, que lo capturemos y lo usemos como energía. ¿Vale? Esto todavía faltarán entre 5 y 10 años para que esto funcione, industrialmente hablando. ¿Vale? A modo de ejemplo, estos son en el caso del transporte, por ejemplo, transporte, estamos hablando de, por ejemplo, si aplicamos herramientas que tenemos hoy, como es la inteligencia artificial, por ejemplo, soy capaz de, usando inteligencia artificial, de mejorar muchísimo la eficiencia del transporte, evitando transportes, rutas en vacío de esos camiones o barcos o aviones, reduciendo al máximo esto, y esto, claro, si reduzco el número de transportes en vacío que hacen esos elementos de transporte, una, consigo abaratar los costes, y dos, emito mucho menos CO2. Por tanto, con muy baja inversión, ahorro costes, y dos, emito menos CO2 afuera. Otros procesos, lo que os decía, el switch de los aviones, los camiones de gasolina a celdas de hidrógeno o a celdas eléctricas. Ahora mismo en Alemania están haciendo pruebas pilotos de camiones que van por autopistas conectados a la electricidad. Tienen dos cables que van conectados por un carril específico para ellos, pasan desde Frankfurt hasta el sur de Alemania, unos 2.000 kilómetros, sin tener que repostar ni tener que pasar por ningún sitio para enchufar el camión a cargar la batería, porque constantemente está conectado a los cables que hay por encima de ese carril en la autopista, y pueden funcionar a toda la autopista sin tener que cargar, porque están conectados todo el rato a la electricidad. Bueno, son soluciones, ¿vale? O lo que os decía, que esto es más importante, es el cambio al fuel sintético, ¿vale? Al queroseno sintético. Esto podría hacer, como os he dicho, que pasásemos a contaminar un 80% menos de lo que contamina un avión hoy. O esto se puede aplicar a los camiones o se puede aplicar a los coches, ¿vale? Todo esto, como os he dicho, me está generando un tipo de operador logístico diferente, ¿vale? Y se está hablando ya de los 6 PLs. 6 PL, 6 Party Logistics, lo que está diciendo es, oye, para poder ser competitivo, tanto en coste como ser cada vez más sostenible ecológicamente hablando, tenemos que aplicar la inteligencia artificial a la logística. Tengo que evitar usar, aparte de cambiar los sistemas de los vehículos, por decirlo así, tengo que ser mucho más eficiente. Y sobre todo lo que os he dicho antes, en la última milla, que es tremendamente contaminante. Por tanto, la aparición de 6PL son empresas de logística, como las conocemos ahora, como una 4PL, un 3PL, pero que van a usar muchísima más tecnología. Hoy por hoy, un 6PL es Amazon, que usa mucha tecnología en este tema. Un 6PL puede ser, DHL está trabajando en esto de una manera muy, muy importante, pero hay más que van a moverse a decir, oiga, cuando voy a una empresa yo le voy a ofrecer todo esto de aquí, lo que ya lo ofrecía hasta ahora, pero además le voy a ofrecer inteligencia artificial aplicada a la logística. ¿Para qué? Para reducir los costes y para reducir la huella de carbono. A modo de ejemplo, fijaos, esto es un poco, hoy con las medidas que tengo, esas que os acordáis que os hablaba de las medidas verdes, bien, pues esas medidas verdes que no tienen mucho coste, mucha inversión y que podrían hacerse de una manera fácil, podríamos reducir muchísimo a corto plazo las emisiones a la atmósfera, por ejemplo, y esto podría implicarnos, en este caso, pues que los coches valiesen 500 euros más, es decir, un 2% del coste más, ¿vale? En un coche de 30.000 euros. O €1 en moda, en unos pantalones de 40 euros.
o €1 más en comida, en una compra de 20, en lugar de costarnos 20, costaría 21. Aplicando todas las medidas que hemos pintado de color verde en estos sectores, o en la construcción, o en la electrónica. Es decir, hay cosas que me van a ahorrar costes, hay cosas que me van a costar más, pero que el cambio sustancialmente no es una barbaridad en el precio final del producto. O sea, podemos acometer este tipo de funciones, podemos reducir a corto plazo y con la tecnología actual mucho las emisiones, aplicando estas medidas que os he hablado de circularidad o de aplicación de inteligencia artificial a muchos sectores. ¿Vale? Desde el punto de vista social, bien, cualquier cadena de suministros, lo que intentaremos y cada vez más es que entender que se produzca donde se produzca, hay una serie de cosas mínimas que les hemos de exigir a esos sitios donde están trabajando. Cada vez más hay empresas como Nestlé, como empresas de moda, como empresas diferentes fabricantes, que esto lo tienen en cuenta. Es decir, no puedo ir a países donde los derechos humanos no son respetados, donde no hay unos fundamentos de bienestar, o donde no hay oportunidades, no hay inclusión, no hay derechos, no se respetan los derechos de las personas humanas. Pero también sí, como digo, que hay empresas que están empezando a dedicarse a esto y que lo ponen dentro de su responsabilidad social corporativa. Hay otras que no lo están haciendo y a veces que lo ponen pero que no lo hacen. Entonces, cada vez más encontraréis páginas web que intentan trabajar en dar transparencia a estas cosas y ver qué compañías son transparentes, qué compañías están dando información sobre esto y si realmente están teniendo en cuenta la parte social de esa cadena de suministro. Volviendo a la parte medioambiental, este es muy importante. Es decir, os he dicho, la parte de fomentar la economía circular es básica para empezar a trabajar en el tema medioambiental. Si no somos capaces, y en Europa el concepto es el fabricante responsable del producto cuando le vende el producto al consumidor, cuando el consumidor está usando ese producto y cuando en la vida del producto ha acabado, y hago responsable al fabricante de esto, o sea, el fabricante es responsable de reciclar el producto que el consumidor ha dejado de utilizar. Si no soy capaz de generar leyes y trabajar en esto, tengo un problema. Entonces, en Europa, por ejemplo, la idea es, si tu producto no es reciclable, si tú no tienes medidas para reciclar el producto, tú vas a ser cargado con impuestos porque no has diseñado un producto el cual puede volver a ser utilizado en otros sectores o en otras funcionalidades. Entonces, el diseño de esto y el diseño de los productos para ser reciclados es un eje fundamental. Y van a aparecer operadores logísticos que te permitan trabajar esto, que te hagan seguimiento del producto, que vean cuándo está usando el cliente ese producto y cuándo este producto deja de usarse y, por tanto, tiene que entrar otra vez en tu proceso de circularidad. Es decir, el producto se vuelve a usar, se repara y se vuelve a usar en otro sector, en otro mercado. El producto no se puede recuperar y lo que hacemos es recuperar ciertos componentes, o el producto ya está tan destrozado que lo que aprovechamos es la materia prima del mismo, ¿vale? Y lo volvemos a reciclar. Y eso es un poco lo que veis en esta slide, es decir, aquí hablamos de la cadena de suministro verde en el cual tiene en cuenta todo, lo que os decía, la parte de compras ética, la fabricación, el packaging, el transporte, el punto de venta, el uso, el consumo, el reuso y el end of life. Y todo esto es responsabilidad del fabricante. Y nos tiene que asegurar que tanto cuando lo vende al cliente como el cliente lo usa, el reuso que puede hacer el mismo, otro mercado, un mercado de segunda mano, como el fin del producto, cuando ya se ha acabado su vida útil, esto lo tiene que diseñar el fabricante y es responsable el fabricante de acometer esto. Y si no se hace responsable, le multaremos por ello, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, maneras de trabajar esto, bueno, pues tenemos sobre todo la primera, importantísima, el carbon footprint.
El segundo, el uso de agua, por ejemplo, water footprint o el ecological, que es los global metros cuadrados por kilómetro por litro de comida. Es decir, son indicadores que vamos a usar en los diferentes sectores en función bueno, de lo que queramos optimizar. Hay países que usarán más el water, pero todos los países van a usar el carbon footprint, seguro, ¿vale? En Europa, dentro de un año, se van a cargar impuestos a aquellas empresas que sobrepasen cierto nivel de carbon footprint. Y se van a dar bonus a aquellas que lleguen al objetivo un objetivo determinado de ese carbon footprint. ¿Okay? Ejemplos, Facebook, por ejemplo, que es un gran consumidor de energía, porque tiene que alimentar un montón de servidores que tienen en diferentes partes del país. Aquí tenéis en puntos azules donde están los data centers, los cuales tienes que darle energía constantemente, refrigerarlos para que no ganen energía. Y a partir de aquí, ¿qué decide? Vamos a hacer proyectos de energías renovables para dar energía a estos data centers. ¿Para qué? Para ser una empresa sostenible. Esto lo está haciendo Facebook. El otro día salió también a Amazon invirtiendo en campos, tiene una inversión descomunal que va a cometer para invertir en campos de energías eólicas y energías solares para suministrar a sus almacenes. Y un poco lo que os decía, vamos de unos KPIs muy orientados a la eficiencia, vamos a pasar a unos KPIs orientados también a la sostenibilidad y ser cada vez más friendly con el medio ambiente. ¿Vale? Que tenéis una serie de indicadores para medir realmente si la cadena de suministros a las cuales estamos comprando es sostenible o no sostenible. ¿Vale? Lo que os decía, hay multitud de tecnologías como la inteligencia artificial, como el cloud, como el Internet of Things, como blockchain, como Advanced Analytics o 5G, que no están peleadas, justamente me van a ayudar mucho a mejorar la sostenibilidad medioambiental de mi cadena de suministro. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo poder usar estas tecnologías para mejorar la parte ecológica de mi cadena de suministro. La otra parte de la cadena de suministro que me gustaría hablaros de la sostenibilidad es, ojo, que mi cadena de suministros, además de ser sostenible, ha de ser robusta. Y cuando las empresas piensan en sus cadenas de suministro y piensan en los riesgos que tienen a futuro, pues están viendo estos riesgos en el mundo. O sea, en el World Economic Forum hay un informe que emite cada 2 años que es el Risk Report, y que este año hablaba de estos puntos. Es decir, la mayor parte de empresas en el mundo están muy afectadas, evidentemente, por las pandemias y sobre todo también por la desaparición de clase media. Hay una crisis muy fuerte en Estados Unidos y en Europa sobre la desaparición de la clase media. Se les preocupa también en temas medioambientales o eventos medioambientales extremos. Ahora mismo en España tenemos un volcán en erupción. Vamos a ver, lleva un mes y no para. Y ahí hemos tenido 2 episodios muy importantes en Alemania de inundaciones que nunca habían pasado, o que se pasaban cada cierto tiempo. Otro de los riesgos es la seguridad informática. Estamos abriéndonos a un mundo online que lo hemos acelerado muchísimo con el COVID, pero que es un mundo tremendamente inseguro. No tenemos una infraestructura de ciberseguridad tan potente como lo que tenemos offline. Y esto está haciendo de que cada vez salgan más noticias sobre ataques por parte de terroristas, por decirlo así, cibernéticos a diferentes servidores o diferentes empresas. ¿Vale? Bien, todos estos riesgos pueden hacer que mi cadena de suministro sea sostenible y, por tanto, pueda tener riesgos operacionales, pueda tener riesgos sociales o pueda tener riesgos medioambientales. ¿Vale? ¿Qué intentaré? Pues que todos estos riesgos minimizarlos de alguna manera y tengo que definir cómo gestionar esto.
Y esto me está llevando, y esto es lo que hemos dicho antes, un poco, explicar un poco más de esos riesgos que me habla el World Economic Forum, me está hablando de decir, cuidado, hay un riesgo social. En 2016 la ILO habla, la International Labour Organization habla de 25 millones de personas atrapadas en situaciones de trabajo casi de esclavitud. Esto realmente es muy duro entender que hay un montón de empresas que están empleando gente con unas condiciones laborales absolutamente cercanas a la media. Entonces, esto no puede seguir así, no podemos seguir trabajando así. Esto es otra gráfica que tiene que ver tal vez no con países con esclavitud, pero sí que estamos viendo que desde el año 80 hasta hoy el coste de mano de obra en Europa y en Estados Unidos no ha crecido, pero la productividad sí que ha crecido. Y se está viendo un tremendo gap entre los salarios y lo que ganan los accionistas. ¿Es bueno o es malo? Bueno, ni es bueno ni es bueno, es malo porque a largo plazo esto genera una insatisfacción social tremenda, ¿vale? Y esto puede llevar a polarizaciones que se están dando en grandes partes del mundo, en cuanto a temas políticos, religiosos o lo que sea, o nacionales, me es igual. Pero acabas polarizando a la población. Lo que está pasando, lo que ha pasado el año pasado entre Biden y Trump en las elecciones es polarización. El crecimiento de la extrema izquierda o extrema derecha en diferentes partes del mundo es polarización. Entonces, todas estas cosas a largo plazo, a medio plazo, son malas. Son muy malas, ¿vale? Bueno, un poco, aquí tenéis los 5 ejes fundamentales de lo que llamaríamos responsabilidad social por parte de las empresas. Es decir, si no se cumplen estos 7 puntos, pues difícilmente a medio plazo van a ser sostenibles esas cadenas de suministro. Aquí tenéis una página web que se llama Fashion Revolution. Es una gente que pertenece a transparency.org que me mide en las empresas de fashion cuán transparentes son y cómo están aplicando el tema de dónde están utilizando mano de obra y qué derechos tiene esa gente, esas mano de obra que están usando en nuestro mundo. Y les preocupa. Es decir, aquí tienes el top 10 de marcas que han sido más transparentes y que están preocupándose en el tema y las que han sido menos transparentes, ¿vale? Adidas, por ejemplo, es una empresa que ha querido demostrar que realmente ellos son transparentes y que están usando gente y que están trabajando en los temas sociales. Por ejemplo, Nike no aparece aquí. Nike se ha negado a dar información sobre dónde produce sus prendas. Sí que es cierto que reconoció que gran parte de sus productos están siendo fabricados en zonas donde, bueno, a lo mejor es posible que haya mano de obra infantil. Bien, estas cosas son las que, bueno, se están cada vez haciendo más transparentes y que tienen impacto en el cliente final, ¿vale? Yo no puedo dejar de escapar a la sostenibilidad de la cadena de suministros con lo que está ocurriendo hoy a nivel global, para ir acabando ya la charla. Y es que todo esto hay que sumarlo a una situación de guerra comercial entre China y Estados Unidos que empieza hace unos años con Trump, pero que hoy sigue existiendo y que hoy Europa también va a pelear por ello. Es decir, estamos hablando de que después del COVID hay una situación de estrés de materias primas, de estrés energético y de estrés de logística. Y que esto viene adelazado por una escalada de protección de los mercados globales por parte de Estados Unidos, Europa y China de sus propios mercados muy fuerte. Y esto va a hacer que cada vez más veáis noticias relacionadas con el nearshoring. Es decir, hasta ahora hemos hablado del global sourcing. Fabricabas en China y transportabas sus productos a los mercados donde pagan más dinero por tu producto, que eran Estados Unidos o Japón o Europa. Bien, hoy por hoy hay muchos sectores que están sufriendo la falta de suministros. Automoción es uno con los microchips, las bicicletas es otro, la electrónica es otro. Hay multitud de sectores que falta materia prima y que faltan ciertos componentes. Esto está llevando a que los políticos empiecen a hablar de vamos a proteger nuestros mercados, vamos a dotarles de las materias primas y de los
componentes que necesitan para no parar y no dejar de suministrar ciertos productos de primera necesidad. Y esto va a generar una guerra comercial, que es lo que estamos viendo ahora, que empezó con Trump y que va a seguir en los próximos años. Y con que va a ser más sostenible producir ese producto en el mercado local, desde el punto de vista de sostenibilidad ecológica y social, veremos que hay muchas compañías que empiezan a pensar, bueno, la fábrica de China la dejo para el mercado, para que produzca para el mercado chino, pero si quiero producir en Perú o quiero producir, si quiero vender en Perú o quiero vender en Europa o quiero vender en Estados Unidos, voy a producir lo más cercano a esos países. Si es en Europa, pues produciré en Europa o en el norte de África o en Turquía, y si es en Estados Unidos, produciré en Estados Unidos, en Canadá o en México, o a lo mejor en Centroamérica. Y si es para Perú, pues produciré en Perú o en un país cercano a Perú, ¿vale? Justamente para evitar esto. No sé. Ahora, vale. Perfecto. Esto va a hacer que me quedan muy pocas slides. Esto va a hacer que esta reducción de vulnerabilidad de la cadena de suministros implique que vamos a intentar incrementar los stocks, va a haber un resourcing, va a acercar la producción a los lugares de demanda y se va a incrementar nuevos proveedores. Esto va a incrementar los costes, que de alguna manera se van a reducir vía el uso más eficiente de tecnología, como hablo yo aquí de robots, machining, 3D o inteligencia artificial, ¿vale? Como podéis ver, esta estadística de McKinsey del año pasado nos ahonda en el tema. El 93% de los gestores de cadenas de suministro en el mundo están profundamente preocupados por incrementar la robustez de sus cadenas de suministro. Y si nos preguntásemos este año, todavía sería más importante ese tema. Por tanto, muchos de ellos están dispuestos a pagar más por sus productos, pero que sea más robusto y que no les falte producto. Repito, hoy en España o en Europa en general, estamos teniendo muchos sectores con graves problemas económicos porque nos faltan componentes. Entre ellos, repito, el sector de automoción con los microchips. Este año en España se van a producir, tenían que producirse 3 millones de coches en España con diferentes marcas y se van a producir pues 2,5. Vamos a perder 500.000 de producción de coches por un chip que puede valer céntimos o €1 como mucho. ¿Vale? El impacto que tiene en la gente por el mercado laboral y en las propias empresas es tremendo. ¿Vale? Para acabar ya, y con esta sería mi última slide, yo creo. Las cadenas de suministro tradicionales como las que conocemos ahora, donde son muy lineales, donde hay un cliente, una tienda, un distribuidor y a partir de aquí un fabricante y proveedores, van a cambiar mucho, porque las tendencias son absolutamente muy fuertes, muy potentes. La parte social, la parte medioambiental, la eficiencia, la robotización, el tipo de consumidor que es diferente, que quiere que le entreguemos los productos de una manera diferente a la que hemos entregado ahora. No va a ir a las tiendas, quiere que lo entreguemos en casa y por tanto vamos a tener que diseñar otro tipo de suministros diferentes también. Esto va a generar, y perdón, no me olvido, la reciclabilidad de los productos, que me va a generar una logística inversa muy fuerte. Todo esto, como veréis, son tendencias tantas y tan potentes que, sinceramente, estas tendencias van a transformar radicalmente las cadenas de suministro que conocemos hasta la fecha. Y, volviendo a nuestra charla, el tema ambiental va a ser unas grandes tendencias y grandes cambios que van a afectar al nuevo diseño de estas cadenas de suministro. Sin más, y con que me han dado 55 minutos de tiempo, daríamos por acabada esta conferencia. Muchísimas gracias. Y bueno, si lo queréis, solo enseñaros una slide de cómo el sector automoción está cambiando, ¿vale? Donde, y pongo esta slide y ya está.
estamos pensando en cómo reducir, cómo ser más eficientes en toda la vida del producto, en la emisión de CO2 por pasajero kilómetro que estamos haciendo, y después cómo puedo reciclar cada vez más sus productos. O sea, son las dos vertientes que van a tener que trabajarse. Y sin esto, muchísimas gracias y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Magister Ramón, por su excelente exposición. A continuación, haremos llegar algunas preguntas de los asistentes. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la gestión de la logística verde? Yo creo que ha mejorado mucho. Es decir, bueno, ha mejorado mucho. Por un lado nos ha empeorado porque hemos entregado, el e-commerce ha disparado mucho, es decir, las ventas de e-commerce en la pandemia han sido mucho más elevadas que lo que habían sido hasta ahora, eso es más contaminante, pero también nos ha puesto el tema medioambiental en frente, es decir, nos ha enfrentado a que nos estamos enfrentando, tenemos un problema medioambiental en las cadenas de suministros que tenemos que abordar. Y esto está haciendo que muchas compañías, como he marcado antes en las slides primeras, el 50% de los managers que están trabajando en cadena de suministro empiezan a entender de que tienen que cambiar sus cadenas de suministros para ser más verdes, para mejorar la sostenibilidad de esa cadena de suministro. Gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta. ¿Qué beneficios tienen las empresas por incorporar la logística verde en sus procesos? Bueno, yo lo he enseñado, en cada sector es diferente. Es cierto que os he enseñado también de que en algunos casos hay un incremento de costes cuando usas la energía verde, o usas ciertas acciones para mejorar tu cadena de suministros y ser más verde. Pero también es cierto que realmente ese incremento de costes es, ¿cómo diríamos? Es intentar mejorar la vida en general de la sociedad. Al final, cuanto más contaminante eres, estás haciendo que haya unos costes colaterales muy fuertes en la sociedad, que haya más gente enferma, que haya más gente con problemas, y que eso no lo estamos teniendo en cuenta. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor incremento, no sé, 500 euros el coste de un coche por ser más verde, por reciclarlos mejor, por trabajar mejor, pero sí que es cierto también que los 500 euros tendríamos que compararlos con el impacto que tiene en la salud, en el uso de materiales, en un montón de cosas que no las tenemos hasta ahora en cuenta. Es decir, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos trabajando y no tenemos en cuenta todo el impacto medioambiental que tienen nuestras acciones, bueno, porque estamos suponiendo que ese impacto medioambiental es gratis. Y no lo es. No lo es para mucha gente. Para los usuarios, para las personas, para las personas que usan el producto o no lo usan, es decir, para toda la sociedad en general, no es gratis no tener en cuenta el medio ambiente. Por tanto, bueno, es lógico que de alguna u otra manera esto lo veamos repercutido en un mayor coste que al final será menor coste para todos. Sí, muchas gracias por la respuesta. No tenemos más preguntas. Entonces, invito a la doctora Ana Villanueva Yapa, directora del Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente, para que dé las palabras finales. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, estamos desde la Universidad Católica San Pablo y desde el Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente muy agradecidos con el ingeniero Ramón Puente, que nos ha dado una excelente charla con respecto a estas tendencias al futuro que tiene la logística verde y las cadenas de suministros sostenibles. Aquí tenemos alumnos de Ingeniería Industrial y Ingeniería Ambiental que pueden sumar sus esfuerzos para dar soluciones a esta
problemática que en relación y a las contaminaciones, y también el tema social, ¿no? Abarcando también el tema social. Muchísimas gracias, Ramón. Ha sido un privilegio para nosotros tenerte como invitado en esta semana de conmemoración del aniversario de nuestro departamento. Muchas gracias y esperemos poder contar con futuras colaboraciones y, por qué no, también vernos en el Study Tour en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Católica San Pablo y al departamento por su invitación. Somos la invitación y esperamos vernos físicamente cuando estén por España. Muchas gracias.